Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Les saludamos desde nuestra iglesia Oikos, acá en Villa de Ayarco. Enviamos un saludo caluroso a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y les amamos y bendecimos. Queremos animarte a que sigas fielmente nuestras transmisiones y que seas parte de este ministerio apoyándonos en oración. Así que quédate con nosotros y participa de este estudio de la palabra esta mañana en Génesis capítulo 22. Versos del 1 al 18. Génesis 22 del 1 al 18. Voy a leer para ustedes, pueden seguir la lectura bíblica en la proyección. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Que el Señor bendiga su palabra. Una lectura extraordinaria, leer el Antiguo Testamento, leer el libro de Génesis. Siempre vamos a encontrar esas historias que nos conmueven y que hemos aprendido muchas veces desde niño, pero que cuando nos paramos para aprender de ellas, nos damos cuenta que tienen enseñanzas extraordinarias, que podemos aprender tanto, podemos mejorar nuestra vida tanto al aprender de la historia de una familia como la de Abraham, una familia como la nuestra. Ustedes recuerdan que Abraham fue un hombre que vivía en una tierra lejana. Él no fue un palestino, no vivió en esa región, sino que era un extranjero que vivía allá por lo que hoy es Irak, un iraquí. Y desde allá Dios lo llamó un día
estando él con su familia, con su esposa, sus padres, su padre, sus hermanos, con toda la familia. Un día Dios lo llamó y Dios le dijo: Abraham, váyase de este lugar a donde yo le diga. No le dijo Dios para dónde, nada más agarre los chunches y empieza a caminar, y cuando yo le diga, ese es el lugar, usted para ahí. Y el Señor le dijo: vete de tu casa, de su familia, deje todo lo que tiene y vaya donde yo le diga. Qué difícil tomar una decisión así, que de pronto uno siente que el Señor le diga: deje todo lo que usted tiene aquí, deshágase de todo y váyase, súbase en un avión, y cuando llegue allá a Miami yo le digo cuál es la conexión que sigue. Deje todo tirado. Se necesita un poquito de confianza y de valor para hacer eso. Y dice que Abraham entonces dejó todo, tomó a su esposa, Sara, y un sobrinillo que tenía que se llamaba Lot, y las cositas que él tenía, y se vino caminando por el desierto. Camine y camine hasta llegar al lugar donde Dios le debía decir, ahí. Y cuando Abraham venía y estaba ya en esa tierra, aunque Abraham en la Biblia lo conocemos como el padre de la fe, es un ejemplo de fe. Cuando Abraham estaba ahí en esa tierra, hubo mucha hambre en una época. No había comida, no había alimentos. Y entonces Abraham decidió bajar a Egipto, porque en Egipto había comida. Y fue a Egipto, pero cuando iba llegando a Egipto, Abraham dudó de la provisión de Dios. ¿Cuántos no hemos dudado si Dios realmente me podrá proveer lo que yo necesito? Y entonces, como uno duda, va y se pone a trabajar más de la cuenta. Vamos a buscar dónde encontramos dinero para solventar mi problema. Y no confiamos en lo que Dios puede hacer. Y Abraham ocupaba alimentos y se fue para Egipto, pero dudó de la provisión de Dios. Y le dijo a su esposa: Sarita, ahora cuando lleguemos al pueblo, cuidado, a usted se le ocurre decir que es mi esposa. Porque Sarita era una belleza, y era tan linda. Generalmente los iraquíes, los egipcios, son como nosotros, negrillos, ¿verdad, María? Son gente morena, teñida por el sol, dicen. Pero dicen que Sara venía de una región de gente blanca. Era una mujer bonita. Y Abraham le dijo: Sara, cuando llegamos a Egipto, no se le ocurra decir que usted es mi esposa. Diga que es mi hermana, porque si no el faraón me mata a mí y se la deja a usted. Y eso pasó, ¿verdad? Faraón, la gente la vio, la mandaron a traer. En algún momento pillaron a Abraham haciendo algo con Sara, tal vez dándole un beso, hablando, y lo descubrieron. Dios lo cuidó, aunque Abraham dudó de la provisión de Dios. Dios lo cuidó y salieron de ese lugar. No tenían hijos. Cuando Dios llamó a Abraham de la tierra donde él vivía, era un huila de 75 años. Estamos jóvenes todavía. 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó. Sara era 10 años menor que él. Entonces Sarita tenía 6'5" y era linda. Le dio miedo a Abraham que los egipcios se la quitaran. Claro, no había tanto humo como hoy, no había agua clorada ni contaminada, no había nada de eso, la gente vivía más años. Sarita estaba como un cañón a los 65. Abraham sentía temor. Y más adelante otra vez vuelve a dudar del cuidado de Dios ante un rey que se llama Abimelech, y le vuelve a decir: Sara, diga que es mi hermana, ahí me pueden matar también. Y Dios cuidó a Abraham cada vez que él tuvo alguna incertidumbre en cuanto al poder de Dios para cuidarlo. Así como Dios nos ha cuidado a nosotros, cuando a veces nosotros dudamos de si Dios podrá cuidarme, de si Dios podrá bendecirme, dudamos muchas veces, y en medio de nuestra búsqueda humana, Dios se compadece de nosotros y nos cuida, nos protege, como cuidó a Abraham, el padre de la fe. Y Dios le dijo a Abraham un día: Abraham, hablando con Abraham y Sara, ustedes van a tener un hijo, y su descendencia va a ser como las estrellas, tantas que no se pueden contar, o como el mar, la arena del mar que no se puede contar. Pero ya Sarita tenía más de 65, tenía como 80,
y no había tenido un hijo. ¿Cuál hermana de 80 se anima a quedar embarazada? Imagínense. No tenía hijos. Entonces, ¿qué hizo Sara? Le dio a una de sus siervas a Abraham para que tuviera un hijo, y nació Ismael, un niño que Abraham amaba. Abraham amó a Ismael, y la Biblia dice que cuando Ismael tuvo que irse de la familia porque los echaron de la casa, porque nació Isaac, Abraham literalmente lloró. Sara le dijo: ve a ver qué hace con ese huila, hijo suyo, porque él molesta a Isaac. Y Abraham le dijo: ella es tu sierva, haga usted con ella lo que quiera. Y entonces ella dijo: los echamos. Y Abraham dijo que eso era una gran tristeza para él. Bueno, imagínense, echaron hijo de la casa. Ya el huililla tenía 13, 14 años de estar con él, un poquito más que Nahum. Entonces a Abraham le dolió en su corazón despachar a su hijo con aquella sierva Agar. Pero Dios le dijo a Abraham: no tengas temor, porque voy a hacer de ese muchacho una gran nación. 12 pueblos se van a levantar de ese joven. Déjela. Y Abraham le dio provisión y lo despachó. Y quedó con Isaac, el hijo de la promesa. Cuando Isaac nace, Ismael tenía unos 13 o 14 años. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nace su hijo Isaac? Dice la Biblia, tenía 100 años cuando nació Isaac. Y Sara entonces tenía 90 cuando tuvo su primer bebé, y el único. Más le vale. Pero ahí a los 90 años tuvo su bebé. Y pasaron los años. Sara muere de 127 años. Pudo cuidar a su hijito, 27 más 10, 37 años. Pudo cuidar a Isaac. Pero en ese lapso de tiempo, en esos 37 años, desde que Isaac nace hasta que Sara muere, Abraham fue probado, y Sara. Y un día Abraham le dice a Isaac, Dios le dice a Abraham, en este pasaje que hemos leído, Dios le va a decir a Abraham algo que lo va a estremecer, algo que realmente lo va a sacudir. Nada lo había sacudido tanto como lo que Dios le va a pedir ahorita en este pasaje. Por primera vez en este pasaje se menciona la palabra amor en la Biblia. Y se menciona esa palabra amor para hablar del amor del papá hacia su hijo, del amor que el papá tenía hacia su varón, hacia su adolescente. Dice que a tu hijo, a quien amas. Está hablando de ese afecto. Bueno, los que somos papás, uno no puede escribir mucho esa palabra, pero uno la entiende, lo que significa amar a los hijos. Amar a los chiquillos, que puede tener usted un montón de niños, pero no puede decir que ama a uno más que a otros. Todos los queremos por igual. Y ahí está Abraham, y es la primera vez también que Dios menciona la palabra adorar. Adorar. Y de eso quería compartirles un poquito hoy, de qué es la adoración. ¿Qué es adorar? Porque a veces cantamos: vine a adorarte, vine a postrarme. Y la letra y la música es muy bonita. O a veces decimos: ay, hoy la adoración estuvo fea. Estamos señalando lo que otros hacen, que nosotros consideramos que es adoración. Hoy la adoración no me gustó. Y la adoración no tiene nada que ver con lo que hacen otros. No tiene nada que ver con la música que ejecutan nuestros hermanos. La adoración es tan diferente como la Biblia enseña la adoración. Hay varios ejemplos de adoración en la Biblia que podemos aprender de ellos. Ahora que estamos hablando de sanar nuestra vida interna, de construir, de ser diligentes y procurar hacer las cosas bien, debemos de entender qué es adorar, porque en eso está fundamentada nuestra relación con Dios, en mi manera como adoro a Dios. El Nuevo Testamento tiene el ejemplo de una mujer que adoró al Señor Jesucristo unas horas antes de morir. Ella no fue a cantar, a ofrecerle un canto, ni tampoco a alegrarse, ni a pedirle, ni a disfrutar de la compañía de los hermanos. Ella llevaba una botella con algo que quería regalarle al Señor. Cuando uno adora no puede venir con manos limpias, no puede traer uno nada. Yo nunca ando billetera tampoco, ¿no? Esto viene para mí. Pero uno no puede venir a adorar y decir: voy a ir a adorar al templo,
Porque cuando aquellos magos vinieron a buscar al niño que había nacido, ellos traían consigo tesoros. Venían a adorar al niño que había nacido, traían tesoros. Y dice que esos tesoros consistían en oro, incienso y mirra. Cosas muy valiosas que ellos trajeron para darle a un niño que había nacido. La adoración consistía en ofrecer algo que a mí me cuesta demasiado. Algo que para mí implica sacrificio. Algo que no es de lo que me sobra. No adoro. O bíblicamente no adoro a Dios cuando lo que yo le ofrezco a Dios no me incomoda en lo absoluto, no me estorba. Sí, le digo, Señor, está bien, usa mi carro, pero tengo 4 carros en la casa, no me incomoda en lo mínimo. Está bien, Señor, te doy X cosa, pero me reservo otras cosas para mí. Y la adoración tiene que ver con humillarse delante de Dios para ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos. Entonces también uno se escuda a veces en, ay, te ofrezco mi vida, te ofrezco lo único que tengo, mi vida. No es a veces realmente así, no es lo único. Nos escudamos en ese decir para no darle al Señor, como decían los judíos del primer siglo, cuando no querían ayudar en el templo a sus padres. Ellos decían a sus papás, no te puedo ayudar porque voy a dar ofrenda en el templo. Jesús les dijo, hipócritas, tienen que ayudar a sus papás, tienen que cuidar de sus padres y a la vez ser responsables con las cosas del templo. Entonces la adoración, a ver si empezamos, tiene que ver con algunas cosas. Primero, tenía que ver con encontrarse con Dios. Dice el versículo 1 de este pasaje, versículos 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Dios habló con Abraham. Dios le dijo a Abraham. ¿Cómo se lo dijo? No dice que fue una voz audible o de alguna manera, pero Dios le hizo saber a Abraham algo. Dios le hizo saber a Abraham algo. Y Abraham tuvo que responderle al Señor y decirle, bueno, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Y Dios le dijo, agarre a su hijo, su único hijo, a Isaac, vaya a aquella montaña que se llama la Carpintera, aquel monte se llamaba Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo le diga. A Dios no le gustan los sacrificios humanos. Dios no aprueba los sacrificios humanos. Le está diciendo a Abraham algo que va en contra de lo que es Dios. Y no lo va a hacer Abraham. No lo va a dejar hacerlo. Tampoco era que Dios estaba mirando a ver si Abraham lo hacía, pero Dios no le va a permitir a Abraham. Pero Dios nos prueba a veces para ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Una prueba y una tentación son cosas muy diferentes. Las pruebas son para medir nuestra capacidad, para medir y para que crezcamos. Dios nos prueba para crecer. Dios no nos prueba con la intención, voy a tirarle esta prueba a Adolfito para que se caiga y reírme de él. No, Dios permite esas cosas para que yo pueda salir fortalecido y pueda vencer de esas situaciones. Pero Satanás nos tienta. Y Satanás dice, voy a tirarle esto a don Carlos para que el poquillo fe que tiene se le enfríe. Para que lo poco que hay en su corazón desaparezca. Y entonces diga la persona después, ¿para qué voy ahí? ¿Para qué soy cristiano? Si vea, yo continuamente me caigo. Esa es la diferencia. Una prueba es para crecer, para madurar, para fortalecernos. Una tentación es para consumirnos más abajo. Y Dios estaba ayudando a Abraham a madurar en la fe, a crecer. Así como lo había ayudado en todas esas cosas previas que les he comentado acerca del temor, de la provisión, del temor a perder su esposa. Entonces necesitamos escuchar a Dios hablando, pero a veces no lo escuchamos. No lo escuchamos porque no hablamos con Él, porque no reconocemos su voz. No reconocemos su voz. No logramos distinguir entre todas esas voces que llegan a mi mente durante el día. No logro discernir cuál es la voz de Dios. Algunas veces las personas tienen un tono de voz muy parecido y uno está hablando con alguien y no le ha dicho el nombre y de pronto uno le da un nombre que no es porque habla igual a otro. Y aquí a nuestra mente llegan muchas voces.
y a veces no las logramos entender. Pero ¿sabe qué decía el Señor Jesús en Juan 10:27? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Entonces tenemos que pensar, si soy una ovejita del Señor, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿O no percibo? Hace días que Dios no me dice nada. Así son los animalitos. Bueno, el Rocky conoce el silbido que yo le hago. Rocky conoce las palabras a las que nosotros nos dirigimos. Entonces, a veces parece que no se llama Rocky, a veces parece que se llama amor. Porque Selenia me dice amor y él está primero que mí, ahí a la par de ella. Los animales llegan a entender nuestra voz y cuando uno dice algo, ellos corren al lado de uno. Los humanos a veces no distinguimos la voz del Señor. Él nos dice cosas o uno se hace el sordo. Uno se hace el que no entendió, el desentendido. Pero Dios quiere hablarnos. Dios anhela que nosotros le escuchemos para ayudarnos a crecer en fe, para darnos la oportunidad de madurar y de poder crecer. Permanecemos a veces sin crecimiento porque no oímos la voz de Dios, no oímos su dirección, sus señales, y entonces no podemos superar las situaciones porque no estamos conectados. Jesús le dijo a los fariseos y personas que estaban ahí alegando que ellos eran hijos de Dios, y Él les dijo, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo digo? Si era tan claro el idioma que Jesús hablaba con ellos. Él les dijo, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no podemos escuchar al Señor a veces cuando Él nos habla? Entonces Dios habló con Moisés, con Abraham, y le dijo algo increíble. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el versículo 3, que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. En una traducción moderna eso diría, entonces Abraham se levantó de mañana, revisó su carro a ver si estaba bien del agua y el aceite, y tomó 2 de sus empleados, ayudantes o colaboradores, y se llevó a su hijo también, y cargó el carro con todo lo que ocupaba, y se levantó y se fue para el lugar donde Dios siempre le dice que vaya. Qué bonito, ¿verdad? No solamente se llevó al hijo, invitó a 2 de sus amigos para llevarlos al lugar donde él iba a hacer algo que Dios le había pedido hacer. Se levantó de mañana, preparó el carro, lo cargó, le dijo a 2 de sus trabajadores, vamos con nosotros, y puso todo lo necesario para ir al lugar que Dios le estaba indicando, donde él debía estar para ofrecerle algo al Señor. Esto nos habla de fe y de obediencia. Dios le dijo algo a Abraham y Abraham decidió confiar en lo que Dios dijo y obedecer. Confiar y obedecer. Dios me dijo tal cosa, voy a hacerlo, voy a obedecer. Voy a obedecer. Y entonces, muy temprano, no dejó que la hora pasara. Tempranito en la mañana dice que hizo todos los arreglos y del asno, la leña, la gente que iba con él, y se fue al lugar. Y se fue al lugar. La adoración tiene que ver con fe y con obediencia. No puedo adorar hoy con la iglesia, no puedo asistir. Y muchas veces el no querer nosotros compartir con la comunidad de creyentes es más una situación de placer, de satisfacer un deseo nuestro de estar ahí o hacer algo que puede ser bonito, pero que es importante para nosotros estar con la familia de Dios, el lugar que Dios nos indicó. Tal vez a otros les dice, ustedes deben de ir al Faro, ustedes deben de ir donde Hugo Solís, ustedes vayan allá a Julano, pero a nosotros nos dijo, ustedes deben de estar aquí. Este es nuestro monte Moriah. Este es el lugar donde Dios nos llamó a nosotros, donde nosotros podemos venir para adorar a Dios. Este es el lugar que Dios nos señaló. Y sería una desobediencia mía irme para otro lugar.
Y cuando yo voy a otra iglesia a predicar, allá de vez en cuando, es un poco incómodo predicar en otra iglesia, porque siempre estoy viendo el reloj. Ya empezaron, ya están cantando, aseguro ya están predicando. Es incómodo estar en otro Moriat, en otro monte, porque este es el lugar donde Dios me indicó a mí para venir a adorarle. Pero ¿siente usted que es este su lugar? ¿O le da lo mismo estar aquí que estar allá? ¿O le da lo mismo quedarse en la casa que venir acá? ¿Siente usted realmente pasión cuando no está aquí? ¿Dolor o aflicción o extraña este lugar cuando no está aquí? Porque este es el lugar que Dios nos dijo a nosotros. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Son una bendición y me motivan a mí para inspirarme a compartirle la palabra. Pero debemos amar este lugar y sentir, Señor, cómo extraño esa iglesia, pequeñita o grande, pero cómo extraño estar en ese lugar. Fe y obediencia son necesarios para adorar. Si no somos obedientes, si no tenemos esa certeza de que Dios puede hacer algo con mi vida, no podemos adorar. Y luego dice el versículo 2 que el Señor le dijo a Abraham: toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo a quien amas, ve a ese monte y allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe qué era un holocausto? No era solamente matar al muchacho. Después que lo mataba tenía que prenderle fuego, quemarlo totalmente, desaparecerlo. Un holocausto. Era lo que él tenía que hacer. Ofrecer lo más valioso que tenía, lo que él más amaba. Dios le dice: dámelo. Termínelo, no se deje nada. Quémelo. Y hermanos, sabe que gracias a Dios ese pasaje conocemos cómo termina y cómo es la historia en la vida con Dios. Pero de pronto Dios nos pide a nosotros lo que más queremos. Lo que más queremos. De pronto Dios demanda de uno que uno haga algo que realmente duele, que realmente sentimos que me incomoda en alguna medida hacer eso. Y hay una mujer en el Nuevo Testamento que Jesús pone de ejemplo cuando él estaba en el templo a la hora de las ofrendas. Jesús estaba ahí con sus discípulos mirando cómo las personas daban al Señor. Y entonces los ricos pasaron y dieron sus ofrendas. Todos fueron un poco llamativos a la hora de dar, porque los judíos tenían unas grandes tinajas, vasijas, donde las personas pasaban al frente, como hacemos acá, pero depositaban, no había papel, billetes, tiraban sus monedas y los ricos las hacían sonar, como hace muchos años cuando uno cumplía años y traía las moneditas por cada año. Pasaban y dejaban sus monedas para que la gente viera qué bondadoso es ese hombre, cómo da. Y Jesús notó que pasó una señora escondida casi por ahí y casi desapercibida, quería pasar y puso una moneda y salió en carrera. Pero el Señor la vio y esa mujer fue la única que adoró ese día, porque esa mujer puso toda su esperanza en Dios, toda su confianza en Dios. Si yo hubiese sido, tal vez yo hubiese pensado: voy a dejarme esta monedita porque con esta tal vez me puedo comprar un bollo de pan al menos. Porque con esta monedita al menos será mi pasaje para ir a ver qué muevo por allá y cómo me las ingenio. O con esta monedita yo voy a jugármela para iniciar algo. Pero dio la moneda, dio todo. Y Jesús señaló a aquella mujer como una mujer realmente una adoradora, que puso su confianza en Dios. Y casi parece que estoy hablando de plata, pero no estoy hablando de plata. Casi parece que estoy hablando de ese tipo de cosas materiales. Pero cuando uno le da el corazón a Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, la billetera no está pegada con goma loca de la bolsa del pantalón. Las cosas no están apegadas a nosotros. Cualquier cosa que uno tenga, sabe que puede disponerla para el servicio de Dios. Y tampoco es que Dios nos está pidiendo que hagamos eso. Pero muchas veces el Señor sí nos prueba.
y demanda de nosotros algo para ver si uno va hasta el límite como Abraham y está dispuesto a hacerlo. Y cuando estamos dispuestos a hacerlo, le dice el Señor, no lo necesito. Solo quería mirar si tu corazón está dispuesto a hacer las cosas, a ir hasta el máximo. Uno necesita darse cuenta que no podemos adorar a Dios si no le damos nada costoso. Si no estoy dispuesto a darle al Señor lo que es de Él, si ni siquiera le doy mis diezmos y ofrendas, ¿cómo puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo adorar a Dios? Porque adorar es dar. Adorar no es alzar manos, cerrar ojos y inspirarse y salir de aquí todo así medio mareadón. Ay, hoy adoré. Solo que no di el diezmo ni la ofrenda. No adoramos, no le dimos nada. Tratamos de aparentar una espiritualidad vacía, porque no estamos dispuestos a cederle nada al Señor. Y gracias a Dios, hermanos, por la fidelidad de ustedes, porque todo lo que se ha hecho acá, se ha construido, ha sido por causa de la fidelidad de cada uno de ustedes. Pero a lo mejor también estas palabras son para algunos de los que estamos acá, que necesitamos revisar, ¿realmente adoro yo a Dios? O lo que Dios me pide que le dé, en lugar de llevarlo a Moriat, que es el monte donde Dios me ha indicado a mí que adore, lo reparto en diferentes lugares a mi manera, en diferentes montes. ¿Qué tal si Abraham hubiese dicho, voy a irlo matando y regándolo a pedacitos a Isaac por acá? No voy a llegar al monte Moriat con Isaac completo, quiero llegar con una parte de Isaac. Tal vez fue lo que le pasó a Zafira, a Ananías. Porque un hombre que se llama Bernabé estuvo dispuesto a adorar a Dios. Y él dijo, yo voy a adorar al Señor, y cumplió su palabra, lo que él había prometido. Pero otra pareja que también miró a Bernabé, dijeron, nosotros queremos adorar también. Y vendieron su propiedad. Y dice Hechos capítulo 5, que Ananías y Zafira llegaron a la casa del Señor donde estaba Pedro, y le dijeron a Pedro, venimos a adorar, aquí traemos lo que prometimos. Pero Pedro se dio cuenta que eran mentirosos, que sí traían una gran ofrenda, algo grande lo traían, pero era mentira, porque ellos habían hecho una promesa a Dios, no a Pedro. Y ahí cayó primero Ananías, frío, y lo enterraron, y 3 horas después llegó la mujer, la misma historia. Adorar es dar, adorar es humillarse delante de Dios, adorar es obedecer al Señor. Adorar es estar dispuesto a darle al Señor, si Él me pide, lo que Él me pida. Dios nunca nos va a pedir para hacernos menos, ni para estrujarnos. Y el pastor que usa ese tipo de recursos para sacarle plata a la gente está equivocado, porque Dios no necesita de nuestros recursos. Pero sí nos bendice cuando con un corazón dispuesto nosotros damos al Señor con gozo, con gratitud, no porque nadie o alguien me esté doblando el brazo, sino porque yo puedo oír la voz de Dios que quiere bendecir mi vida, como lo va a hacer acá en los versículos siguientes. Entonces dice que adorar no solamente es escuchar la voz de Dios y es actuar en fe y obediencia, sino también es presentarle a Dios algo valioso, algo que me incomode a mí, que me cueste. Y adorar tiene que decidir uno separarse de todo aquello que es un obstáculo. Cuando Abraham llegó al monte, le dijo a sus siervos, en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, espérense aquí con el asno. Espérense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué vamos a hacer? Dice él. No está, pero dice, volveremos. Como decía MacArthur en la Segunda Guerra Mundial, volveremos. Le dijo a los siervos, quédense aquí, esperen aquí con el burro, porque Isaac y yo vamos a ir a adorar y vamos a volver. Pero ¿qué era lo que Dios le había dicho que hiciera con Isaac? Mátelo, ofrézcamelo. Pero Abraham confía en la promesa de Dios, que Dios nunca nos quiere quitar. Y si Dios se lo iba a arrebatar, Dios se lo iba a regresar.
No se lo iba a dejar, Dios se lo iba a regresar. Y Abraham le dice a esa gente, quédense aquí porque vamos a ir allá y vamos a regresar. No se va a quedar allá, no va a morir. Y si muere, Dios me lo va a dar. Abraham creía en la resurrección, que Dios era capaz de resucitar de los muertos a su hijo. Sí, debió de haber cumplido aquella orden. Y hermanos, se ocupa a veces separarse un poquito de la gente para adorar a Dios. Porque a veces cuando usted expresa su fe abiertamente con otra persona y le cuenta lo maravilloso que es Dios, de pronto no falta quien le diga, usted sí es tonto. ¿Usted para qué da tanto? ¿O por qué da tanto? Si Abraham se hubiese llevado a sus siervos, ¿ustedes creen que esos siervos hubiesen dejado que Abraham amarrara a su hijo ahí? Y que levantara el cuchillo, se le hubieran tirado encima de inmediato y le dice, usted está loco, viejo, ¿qué está haciendo? Ningún Dios le pide eso a nadie. ¿Por qué está haciendo esas cosas? Y uno sabe a veces la gente que son un obstáculo. Cuando usted quiere ofrecerle al Señor su vida y alguien le dice, ya se va a aburrir, ya se va a volver gente aburrida, ya se acabó la fiesta con usted. Y hay que separarse de aquellas personas que son un obstáculo para adorar a Dios, como lo hizo Abraham. Y hay que acercarnos con un corazón sincero, dice el autor de Hebreos, con fe, con un corazón limpio, debemos acercarnos al Señor. Así que esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿cómo es mi adoración a Dios? ¿Escucho la voz de Dios? Y si sé lo que Dios me dice, ¿soy obediente a lo que Dios me dice? ¿Confío que el Señor lo que me ha dicho es para bien mío? ¿Estoy dispuesto a darle al Señor lo mejor de mí? ¿Estoy dispuesto realmente a distanciarme de todo aquello que es un obstáculo para adorar a Dios, aunque sea el amigo más querido, la gente más amada? Pero Jesús dijo un día a sus seguidores, si usted ama a su hijo o a su hija, a su papá o a su mamá o a cualquier otra persona más que a mí, no me sirve. No puede, porque ¿quién debe ser número uno en el corazón de una persona, de un hijo de Dios? Debe ser el Señor. Y cuando amamos a Dios con todo el corazón, como decíamos el domingo pasado, con toda el alma y con todas las fuerzas, hermanos, uno va a amar a los hijos de manera extraordinaria. No es que vamos a amarlos menos. Si amamos a Dios verdaderamente, vamos a amar a nuestra familia profundamente. No hay menor duda. Pero uno no puede decir, Dios, es que te amo tanto que mejor me dedico ahora solo a mis hijos y después nos arreglamos usted y yo. Primero Dios. Dice el Evangelio de Mateo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué con las demás cosas? Todas las demás cosas, el Señor nos la dará por añadidura. Entonces la adoración implica que uno debe olvidarse de uno por un momento, para dejar que Dios sea el número uno en nuestra vida. Dice el versículo 9 al 12 que cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo y el ángel del Señor le dijo desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Abraham estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, a dejar el egoísmo de, es que es mío esto, no lo puedo entregar al Señor porque es mío. Es algo que significa tanto para mí, no lo puedo entregar al Señor. Agarre el cuchillo, acomode la leña. Dice que Abraham no solamente llevó a Isaac, pero Abraham llevaba leña y cuchillo. Yo hubiese dejado la leña y cuando estaba arriba le digo, ay Señor, no traje leña, no puedo quemarlo. O hubiese dejado el cuchillo y cuando estaba arriba le digo, ay Señor, qué tirano es que no traje cuchillo, no lo puedo matar. Y a veces queremos adorar y dejamos la leña y el cuchillo. Y le decimos, Señor, ya no traje ni leña ni cuchillo, pero aquí estoy. Abraham llevó todo. Estuvo dispuesto a renunciar de manera completa a lo que él más quería. Dejó atrás su egoísmo y decidió confiar en Dios absolutamente.
Hermanos, hay que ser, realmente que tener fe en Dios. Porque a veces nosotros confiamos en Dios, pero confiamos en Dios porque tenemos ciertas cosas arregladas. Yo tengo fe en Dios porque tengo casa, tengo comida, tengo salud, tengo un vehículo, tengo trabajo, mis hijos están bien, entonces tengo fe en Dios, sí. Pero fe en Dios cuando la persona no tiene nada, cuando no tiene casa, cuando no tiene salud, no tiene trabajo, no tiene dinero. Y está, como decían nuestros abuelos, con una mano atrás y otra adelante. Tener fe en Dios es otra cosa. Y necesitamos aprender a tener esa fe, esa confianza en Dios y reconocer que lo que tenemos es por su gracia. Y que, como dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó. Y así como hoy Dios me puede proveer de tantas cosas lindas, mañana podría ser que no tenga nada. Y va a variar nuestra fe. Vamos a llorar. Vamos a decirle, qué ingrato Dios, ¿dónde está Dios que me quitó todo? ¿Acaso no se mantuvo Job firme? ¿Qué vamos a hacer si en algún momento nos falta la salud, o nos falta el trabajo, o nos falta el dinero? El otro día estuve con alguien que no tenía nada de comer y estaba llorando. Y uno no haya cómo orar cuando alguien no tiene comida y tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos dinero, tenemos que dar, tenemos que hacer algo. Un día estaba en Guapiles en una casa a la hora del almuerzo. Llegué y era una familia sumamente pobre. Y ya los chiquillos estaban listos para irse para la escuela cuando yo llegué. Y la señora hizo un cambio en todo, dijo a los huilas: chiquillos, que coma primero el pastor y después nosotros. Hermanos, y me dieron almuerzo. ¿Y qué almuerzo? Yo no puedo olvidar ese almuerzo. Primero era la comida de ellos. Y estaban ahí unos chiquitos mirándome a mí comerme un pedazo de carne. Y la mamá diciéndole, no, ahora, después ustedes comen. Y no tenían. Entonces, cuando nosotros tenemos, es muy fácil confiar. Cuando uno no tiene, ¿qué es la fe? ¿Cómo hacemos cuando no tenemos? Y Dios nos puede llevar al punto de pedirnos renunciar a todo y quedarnos sin nada. Llegar a ese punto donde estamos como empezando. Pero si mantenemos nuestra mirada en Cristo, si mantenemos nuestra fe en el Señor proveerá. Miren lo que pasó ese día ahí, en ese lugar. Dice que alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿qué había? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Qué alegría más grande da Abraham ese día. Cuando de pronto el Señor lo detiene y él mira para atrás y ve un animal pegado a sus cachos, enredado en un montón de ramas. Usted debe de imaginarse la alegría de Abraham y de Isaac, ni para qué. Isaac no era un niño, un chiquito, porque a veces creemos que era un huililla, dependiente. ¿Quién jaló la leña por 3 días? Abraham solo llevaba el cuchillo. Pero Isaac ya era un joven, como Narvik, que podía llevar una gran carga por 3 días. Como cualquier joven fuerte que puede llevar. Y entonces los hijos nuestros, a veces José me dice, papi, deje usted, yo lo hago. Y ya lo hace sentirse a uno debilucho. Ahí va Isaac, llevando la leña a él, del papá. 3 días, papá, no se preocupe, yo llevo la leña, pero ¿dónde está el corderito? ¿Ah? Y el papá, adentro, él sabía lo que iba a hacer. Ay, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero ¿de dónde vamos a coger, papá? No tenemos. Dios va a proveer. Y ese día, cuando Abraham llegó al límite de estar dispuesto a obedecer, el Señor lo paró. Eso es una prueba, donde Dios permite que lleguemos a cierto punto para crecer, para madurar, para ser más fuertes. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Por eso es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Confió en que Dios, si mataba a su hijo, Dios se lo podía regresar de los muertos. Fue al punto final. Y ahí estaba Abraham. ¿Y cómo le llamó Abraham a aquel lugar?
Dice en el versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el monte de la prueba, el monte del llanto, el monte de la tristeza. Lo llamó Jehová proveerá. No fue negativo. A veces uno dice, en el 2012 cuando perdí todo y me quedé sin nada. O en el 2012 cuando el Señor me permitió abrir los ojos y darme cuenta que podía hacer cosas mejores sin nada de lo que tenía antes. A veces recordamos las cosas de una manera tan negativa que Abraham dijo, en el monte que Dios provee. No dijo en el monte donde me iba a quitar a mi hijo, en el monte donde me dejó sin nada, en el monte donde parece que había fracasado. Dice, en el lugar donde Dios provee. Dios nos lleva a ese punto, al punto límite donde Él provee, donde Él está dispuesto a bendecirnos. Y en ese lugar Él dice que Abraham encontró la bendición de Dios. Y concluyo ya con el último. Dice que Abraham entonces, al ser obediente, al adorar a Dios de esta manera, ¿qué hizo Dios con él? Dice el versículo 15. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, verso 17 dice, te bendeciré y multiplicaré. Dios no nos da como sumar, Dios nos multiplica. Bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Solo un hijo tenía. Pero dice Dios, te voy a bendecir tanto que es como multiplicar. Voy a multiplicar, tienes uno, pero voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia va a poseer territorios. Las puertas de tus enemigos eran los territorios. Y solo tenía un hijo. Pero esa es la promesa de Dios. Que de lo único o lo poco que nosotros tenemos cuando somos fieles con el Señor, Él promete bendecir, multiplicar, acaparar. Y Él le dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ya hizo una promesa para nosotros. De ahí fuimos bendecidos nosotros. ¿Cuál fue la simiente de Abraham? Es el Señor Jesucristo, quien nace. Y en Él son benditas todas las naciones, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Eso es adorar, hermanos. Adorar es escuchar la voz de Dios, es confiar en lo que Él nos dice y obedecer lo que Él pide. Adorar es reconocer que no puedo adorar a Dios si no estoy dispuesto a entregar al Señor, si es necesario, lo más valioso de mi vida. Pablo dice en Romanos 12:1, así que les ruego, hermanos, por los misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, todo lo que tenemos, en sacrificio vivo, como este que iba a ser Isaac. Que nos presentemos nosotros absolutamente completos, en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Que ese es realmente el culto bien pensado que uno debe darle a Dios. Te ofrezco mi vida por completo. Y con mi vida va todo lo que decimos tener en este mundo, todo lo que somos. Aquella mujer que derramó perfume sobre Jesús, entregó lo más valioso que tenía, su perfume. Aquella mujer pobre entregó todo lo que tenía, su moneda. Un día David, el Señor le demandó adoración y le dijo, construye un altar en este monte. Y entonces David, siendo el rey, podía tomar lo que quisiera y llegó a la finca de un hombre para decirle, Dios me ha dicho que debo ofrecerle en esta finca un altar. Y entonces aquel hombre, el dueño de esa finca, estaba frente al rey y le dice al rey, rey, cójalo, coja el terreno y coja los bueyes también y coja la leña, agarre todo. Y qué bonito es ofrendar cuando otro nos da, tome para que ya a la iglesia. Y entonces uno sirve de transportador, traigo lo de otro. ¿Y sabe qué dijo David? No le presento a Dios ofrendas regaladas. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Voy a pagar cuánto cuesta ese terreno. Y dice que lo compró por el justo precio. Y somos buenos para repartir lo de otros.
pero debemos darle al Señor lo que es nuestro, lo que Él nos ha dado de la abundancia de su mano. Tenemos que aprenderle a dar al Señor abundantemente. Y cuando somos buenos dadores de Dios, no es que Dios le va a liberar una propiedad, o Dios le va a mandar un carro, o Dios le va a rescatar a su hijo de las drogas. No, Dios lo bendecirá a usted, Él sabrá cómo, pero Dios lo va a bendecir. No tiene uno que andar haciendo pactos de te doy 25 para que me des 100, te doy tanto para que me des lo otro. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, adorar a Dios con todo lo que tenemos, darle al Señor lo mejor en el lugar donde Él nos ha indicado. Y entonces el Señor se compromete a bendecirme, a multiplicar, a que en realidad pueda poseer. Pero no podemos hacer tratos con Dios. No crea usted que por un ratito que estamos aquí, ya sentí que adoré. Dios quiera que sí, que hoy le hemos rendido al Señor lo mejor, que le hemos dado al Señor lo mejor. Eso es adoración. Hay un himno que dice, da lo mejor al Maestro. Dale tu juventud, tu vigor. Realmente debemos de darle al Señor lo mejor. ¿Qué le está dando usted al Señor? ¿Le está dando lo mejor? ¿O está en una situación crítica? Esta mañana es para reflexionar cuál es o cómo es mi adoración a Dios. Puedo compararme con Abraham, con Isaac, con aquella mujer del Nuevo Testamento que derramó el perfume, con la viuda que echó la moneda. Cada uno mira hacia sí y habla con Dios. Voy a invitarle a orar y luego quedamos despedidos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por la historia de Abraham, tan extraordinaria, tan difícil de entender, Señor. Pero gracias porque ahí podemos ver tu amor, tu bondad, como tú, Señor, realmente no esperabas ni querías la vida de Isaac, pero sí querías madurar y ayudar a Abraham a entender que cuando te obedecemos y te servimos de corazón, tú estás dispuesto a multiplicar, a bendecir, a prosperar a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Ayúdanos a tener una fe más fuerte, una confianza más firme en tus promesas, a realmente entender que tú tienes cuidado de nosotros, así como cuidas de las aves. Tú nos darás el sustento de cada día, así como viste las flores, tú nos darás el vestido de cada día. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a rendirte a ti por completo todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor. Bendice esta mañana a mis hermanos, guárdales en el regreso a sus hogares. Protégenos, Señor, de peligros y dificultades. En tus manos nos encomendamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos de hoy en 8.